Bueno amigos, continuamos con la lectura del libro Antes de Adán, capítulo 10. Después de habernos reído a carcajadas, Oreja Tajada y yo volvimos sobre nuestros pasos en nuestra huida y desayunamos en el campamento de arándanos. Era el mismo pantano al que había hecho mis primeros viajes en el mundo, años antes acompañado por mi madre. Había visto poco de ella en el tiempo transcurrido. Por lo general, cuando ella visitaba la horda en las cuevas, yo estaba en el bosque. 1 o 2 veces había vislumbrado al charlatán en el espacio abierto y había tenido el placer de hacerle muecas y enojarlo desde la boca de mi cueva. Más allá de tales amabilidades, había dejado a mi familia severamente en paz. No estaba muy interesado en ella, y de todos modos me iba muy bien por mi cuenta. Después de comer hasta saciarnos de bayas, con 2 nidos llenos de huevos de codorniz parcialmente incubados como postre, Oreja Tajada y yo nos adentramos circunpensantes en el bosque hacia el río. Allí estaba el viejo árbol de mi hogar, del cual me había arrojado el charlatán. Todavía estaba ocupado. Había aumentado la familia. Aferrando fuertemente a mi madre había un pequeño bebé. Además, había una niña, parcialmente crecida, que nos miraba cautelosamente desde una de las ramas más bajas. Evidentemente era mi hermana, o más bien media hermana. Mi madre me reconoció, pero me advirtió que me alejara cuando intenté trepar al árbol. Oreja Tajada, que era mucho más cauteloso que yo, se retiró rápidamente y no pude persuadirlo para que volviera. Más tarde en el día, sin embargo, mi hermana bajó al suelo, y allí en los árboles vecinos jugamos y retozamos toda la tarde. Y entonces vino el problema. Era mi hermana, pero eso no le impidió tratarme de manera abominable, ya que había heredado toda la maldad del charlatán. Se volvió contra mí repentinamente en un ataque de ira y me arañó, me arrancó el pelo y hundió sus afilados dientes en mi antebrazo. Perdí la paciencia, no la lastimé, pero sin duda fue la paliza más sonora que había recibido hasta entonces. Como gritaba y lloraba, el charlatán, que había estado fuera todo el día y solo estaba regresando entonces, oyó el ruido y corrió hacia el lugar. Mi madre también corrió, pero él llegó primero. Oreja Tajada y yo no esperamos su llegada. Salimos corriendo y el charlatán nos dio la persecución de nuestra vida a través de los árboles. Después de la persecución y de habernos reído a carcajadas, descubrimos que el crepúsculo estaba cayendo. La noche, con todos sus terrores, estaba sobre nosotros y volver a las cuevas era imposible. Ojo Rojo lo hacía imposible. Nos refugiamos en un árbol que estaba apartado de otros árboles y en lo alto de una horquilla pasamos la noche. Fue una noche miserable. Durante las primeras horas llovió intensamente. Luego se volvió frío y un viento helado sopló sobre nosotros. Empapados, con cuerpos temblorosos y dientes castañeando, nos acurrucamos en los brazos del otro. Echamos de menos las cuevas secas y acogedoras que tan rápidamente se calentaba con el calor de nuestros cuerpos. La mañana nos encontró desdichados y resueltos. No pasaríamos otra noche así. Recordando los refugios en los árboles de nuestros mayores, nos pusimos a trabajar para construir uno para nosotros. Construimos el armazón de un nido rudimentario y en horquillas más altas incluso colocamos varios palos para el techo. Luego salió el sol y bajo su benigna influencia olvidamos las dificultades de la noche y nos fuimos en busca del desayuno. Después de eso, para mostrar la inconsecuencia de la vida en aquellos días, nos pusimos a jugar. Debió habernos tomado todo un mes, trabajando intermitentemente, construir nuestra casa en el árbol, y luego, cuando estuvo terminada, nunca la volvimos a usar. Pero me adelanto en mi historia. Cuando empezamos a jugar, después del desayuno y en el segundo día lejos de las cuevas, Oreja Tajada me condujo a través de los árboles hacia el río. Salimos a donde un gran pantano desembocaba desde el pantano de Arándalos. La boca de este pantano era ancha.
mientras que el pantano en sí no tenía prácticamente corriente. En el agua estancada, justo dentro de su boca, yacía una masa enredada de troncos de árboles. Algunos de estos, debido al desgaste de las frescas y al estar varados durante largos veranos en bancos de arena, estaban secos y sin ramas. Flotaban alto en el agua y subían y bajaban rodando cuando poníamos nuestro peso sobre ellos. Aquí y allá entre los troncos había grietas de agua, y a través de ellas podíamos ver bancos de peces pequeños, como pececillos, que se movían de un lado a otro. Oreja Tajada y yo nos convertimos en pescadores de inmediato, tumbados sobre los troncos, manteniéndonos perfectamente quietos, esperando a que los pececillos se acercaran, hacíamos rápidos movimientos con las manos. Nuestros premios los comíamos en el acto, retorciéndose y húmedos. No notábamos la falta de sal. La boca del pantano se convirtió en nuestro lugar de juego favorito. Pasábamos muchas horas cada día allí, pescando y jugando en los troncos, y un día aprendimos nuestras primeras lecciones de navegación. El tronco sobre el que estábamos tumbado, Oreja Tajada, se soltó. El tronco sobre el que estaba tumbado Oreja Tajada se soltó. Estaba acurrucado de lado, dormido. Una ligera brisa movió lentamente el tronco lejos de la orilla, y cuando noté su situación, la distancia ya era demasiado grande para que él saltara. Al principio, el episodio me pareció simplemente divertido, pero cuando uno de los impulsos vagabundos de miedo, comunes en esa era de inseguridad perpetua, se movió dentro de mí, me di cuenta de mi propia soledad. Me di cuenta repentinamente de la lejanía de Oreja Tajada allá afuera en ese elemento ajeno a pocos metros de distancia. Le llamé fuertemente, una advertencia. Se despertó asustado y cambió su peso imprudentemente en el tronco. Se dio la vuelta sumergiéndolo. 3 veces más volvió a sumergirlo mientras intentaba subir de nuevo al tronco. Luego tuvo éxito, agachándose sobre él y parpadeando de miedo. Yo no podía hacer nada, ni él tampoco. Nadar era algo que desconocíamos. Ya estábamos demasiado alejados de las formas de vida inferiores como para tener el instinto de nadar, y aún no éramos lo suficientemente humanos como para emprenderlo como la solución de un problema. Deambulé desconsoladamente por la orilla, manteniéndome tan cerca de él en sus viajes involuntarios como pude, mientras él gemía y lloraba hasta que era un milagro que no atrajera a todos los animales cazadores dentro de 1 kilómetro. Las horas pasaron. El sol subió sobre nuestras cabezas y comenzó su descenso hacia el oeste. La brisa ligera se desvaneció y dejó Oreja Tajada en su tronco flotando a unos 30 metros de distancia. Y entonces, de alguna manera, no sé cómo, Oreja Tajada hizo el gran descubrimiento. Comenzó a remar con las manos. Al principio, su progreso fue lento y errático. Luego se enderezó y comenzó laboriosamente a remar más y más cerca. Luego podía entenderlo. Me senté y observé y esperé hasta que alcanzó la orilla. Pero él había aprendido algo, lo cual era más de lo que yo había hecho. Más tarde en la tarde, se lanzó deliberadamente desde la orilla sobre el tronco. Más tarde me persuadió a unirme a él, y yo también aprendí el truco de remar. Durante los siguientes días no pudimos alejarnos del pantano. Tan absortos estábamos en nuestro nuevo juego que casi descuidamos comer. Incluso dormíamos en un árbol cercano por la noche y olvidamos que Ojo Rojo existía. Siempre estábamos probando nuevos troncos, y aprendimos que cuanto más pequeño era el tronco, más rápido podíamos hacerlo avanzar. También aprendimos que cuando más pequeño era el tronco, más probable era que se volcara y nos diera un chapuzón. Aunque aprendimos otra cosa sobre los troncos pequeños. Un día remamos nuestros troncos individuales a un lado del otro, y entonces por accidente, en el curso del juego, descubrimos que cuando cada uno, con una mano y pie, se aferraba al tronco del otro, los troncos se estabilizaban y no se volvían. Tumbados uno al otro del otro en esta posición, nuestras manos y pies exteriores quedaban libres para remar.
Nuestro último descubrimiento fue que esta disposición nos permitía usar troncos aún más pequeños y así ganar mayor velocidad. Y ahí terminaron nuestros descubrimientos. Habíamos inventado el catamarán más primitivo y no tuvimos suficiente sentido para saberlo. Nunca se nos ocurrió atar los troncos con lianas resistentes o raíces fibrosas. Estábamos contentos de mantener los troncos juntos con nuestras manos y pies. No fue hasta que superamos nuestro primer entusiasmo por la navegación y comenzamos a regresar a nuestro refugio en el árbol para dormir por la noche, que encontramos a la ágil. La vi primero, recolectando bellotas jóvenes de las ramas de un gran roble cerca de nuestro árbol. Era muy tímida. Al principio se quedó muy quieta, pero cuando vio que la habíamos descubierto, bajó al suelo y corrió salvajemente. La vimos ocasionalmente durante el día, y llegamos a esperarla cuando viajábamos de un lado a otro entre nuestro árbol y la boca del pantano. Y luego, un día, no huyó. Esperó nuestra llegada e hizo suaves sonidos de paz. Sin embargo, no pudimos acercarnos mucho. Cuando parecía que nos acercábamos demasiado, salía corriendo y desde una distancia segura volvía a emitir esos suaves sonidos. Esto continuó durante varios días. Nos llevó bastante tiempo conocerla, pero finalmente lo logramos, y a veces se nos unía a nosotros en nuestros juegos. Me gustó desde el principio. Tenía una apariencia muy agradable, era muy suave, sus ojos eran los más suaves que había visto. En esto era bastante diferente de las otras niñas y mujeres de la gente, que nacían viragos, nunca hacían gritos duros y enojados, y parecía ser su naturaleza huir del problema en lugar de quedarse a pelear. La suavidad que he mencionado parecía emanar de todo su ser. Su apariencia corporal y facial era la causa de esto. Sus ojos eran más grandes que los de la mayoría de su tipo, y no estaban tan hundidos, mientras que las pestañas eran más largas y regulares. Tampoco su nariz era tan gruesa y chata. Tenía un puente nasal, y las fosas nasales se abrían hacia abajo. Sus incisos no eran grandes, ni su labio superior largo y colgante, ni su labio inferior prominente. No era muy peluda, excepto en el exterior de los brazos y las piernas y en los hombros, y aunque tenía las caderas delgadas, sus pantorrillas no eran torcidas ni nudosas. A menudo me he preguntado, mirando hacia atrás desde el siglo XX, a través de medios de mis sueños, y siempre se me ha ocurrido que posiblemente ella podría estar relacionada con la gente del fuego. Su padre o su madre podrían haber venido de ese grupo superior, aunque tales cosas no eran comunes. Ocurrían, y he visto la prueba de ellas con mis propios ojos, e incluso hasta el punto de que miembros de la horda se volvían renegados y se iban a vivir con la gente de los árboles. Todo lo cual no viene al caso. La ágil era radicalmente diferente de cualquiera de las hembras de la horda, y me gustó desde el principio. Su suavidad y gentileza me atraían. Nunca era brusca y nunca peleaba. Siempre huía, y aquí se puede notar el significado de su nombre. Era mejor trepadora que Oreja Tajada y yo. Cuando jugábamos a las atrapadas nunca podíamos atraparla excepto por accidente, mientras que ella podía atraparnos a voluntad. Era increíble, rápida en todos sus movimientos, y tenía un genio para juzgar distancias que sólo se igualaba con su osadía. Extremadamente tímida en todos los demás asuntos, no tenía miedo cuando se trataba de trepar o correr a través de los árboles, y Oreja Tajada y yo éramos torpes, pesados y cobardes en comparación. Era huérfana, nunca la vimos con nadie, y no había manera de saber cuánto tiempo había vivido sola en el mundo. Debió aprender temprano en su infancia indefensa que la seguridad solo residía en la fuga. Era muy sabia y muy discreta. Se convirtió en una especie de juego para Oreja Tajada y para mí tratar de encontrar dónde vivía. Era seguro que tenía un refugio en algún árbol, y no muy lejos, pero la siguiéramos como la siguiéramos, nunca pudimos encontrarlo. Estaba dispuesta a unirse a nosotros en el juego durante el día, pero guardaba celosamente el secreto de su lugar de residencia.
Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 10 de este libro Antes de Adán. Espero que les siga gustando mis lecturas. Por favor, dale me gusta a los audios, compartir y espero también sus comentarios. Siempre respondo a los comentarios que ustedes muy amablemente me dejan en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.